Pero muy buenos días. Un fuerte y gran abrazo para todos, declarando la bendición de nuestro Dios, nuestro Padre, en la vida de todos ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva oportunidad que nos da de reunirnos. Esto es una reunión, es una forma de reunirnos, tal vez no congregacionalmente en un lugar, pero sí congregacionalmente en distintos lugares. Es decir, hay un emisor, pero hay varios receptores en distintos lugares. Damos la gloria a Dios por eso. Damos gracias a nuestro Padre porque en distintas partes de Venezuela hay personas que se conectan, hay personas que ya han visto el video o los videos que el Padre nos ha permitido tener en grabación en las distintas plataformas como Instagram, Facebook, Telegram, nuestro canal de YouTube, en fin, una serie de herramientas que podemos utilizar ahora a la mano, y gracias a ellas podemos llegar a distintos lugares. Nosotros estamos si se quiere, al sureste, por así decirlo, de Caracas, pero hay gente del Junquito que ya ha comenzado a congregarse. Está Arwin Bronzo allá en Francia, Italia, Santo Domingo, Miami, y así una cantidad de personas que se conectan a través de este canal. Punto Fijo, Dora Gamarielo, que ya la vi por allí. Bueno, sean todos muy bendecidos, bienvenidos todos. Vamos a iniciar el tema de hoy, por supuesto trayendo a colación lo que ya de alguna manera hemos visto con anterioridad, pero como todo es un mensaje consecuencial, un mensaje que va llevando su secuencia, pues se hace necesario que hablemos un poco acerca de lo anteriormente dicho para luego empatar. El mensaje de hoy va a ser, si se quiere, voy a usar la palabra como de trabajar nuestra mente en la ubicación de tiempos y de espacios, porque muchas veces, aún sabiéndolo, no lo manejamos. Fíjate, ¿qué hemos hablado con anterioridad? Sobre la base hemos estado hablando, como dije antes, consecuencialmente, sobre fundamentos bíblicos con los cuales hemos formado una base con temas anteriores, por supuesto, que son por demás interesantes. ¿Interesantes en qué sentido? Porque nos dan directrices de cómo conducir mensajes que a su vez tengan el contenido de la verdad presente. Esto es importante decirlo, que tengan el contenido de la verdad presente, porque podemos estar dando mensajes con contenidos de verdad, pero no es la verdad presente, sino son verdades históricas, verdades bíblicas que están allí y por supuesto son válidas, por supuesto, nadie está diciendo que no, pero que estancarnos en ellas producen rudimentos, producen religiosidades, producen unas tradiciones que van, en la medida que la vayamos practicando, nos va encadenando y por ende atrasándonos en lo que Dios quiere que en este tiempo de avancemos con la palabra. Bien, no quiero argumentar mucho porque ya esto lo he dicho en otras oportunidades, pero sí quiero que el día de hoy nosotros consideremos nuevamente esta base. Fíjate, el fundamento bíblico que yo he usado para los últimos mensajes, los mensajes anteriores, ha sido Efesios capítulo 3,
específicamente los versículos 8 y 9, donde el apóstol Pablo esgrime una gran verdad diciendo lo siguiente, que él que siendo el más pequeño de todos los santos, se le fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? El de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Anunciar ese evangelio. Nota que dice el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido en los siglos, o por los siglos en Dios que hizo todas las cosas. Es decir, el misterio estaba escondido en las manos de Dios y lo fue develando paso a paso. ¿Qué misterio es ese? Bueno, la Biblia habla de muchísimos misterios que no nos vamos a poner a enumerarlos ahora. Pero el misterio específico que está hablando el apóstol Pablo en este capítulo 3 es el misterio de la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque es un misterio que estuvo escondido. Después yo, cuando estemos desarrollando temas, pues voy a estar hablando de esos misterios. Pero ahora yo lo que quiero es, como lo hemos dicho antes, ¿cómo puedo yo anunciar? ¿Y cómo puedo yo aclarar? Fíjate que son dos cosas. Una, anunciar, y otra, aclarar. El que anuncia es un profeta. El que aclara es un apóstol. Entonces, Dios nos bautizó, por así decirlo, con el nombre de Ministerio Internacional de Fundamentos Apostólicos y Proféticos. Es decir, que nos ha dado la capacidad para anunciar y también la capacidad para aclarar. Por supuesto lo iremos desarrollando más adelante, pero estas dos cosas están dentro del ministerio que Dios nuestro Padre nos ha entregado. Anunciar, aclarar. Ahora, para ello se hace necesario, y lo hablamos antes, de varias cosas que son fundamentales. Son muchas, pero las fundamentales. Uno es manejar, controlar hasta llegar a dominar, hasta llegar a vencer la incredulidad. La incredulidad, y ya vimos por qué, de acuerdo al capítulo 9, versículo 14 al 29 del Evangelio según San Marcos. Luego, como número 2, ¿en qué Jesús hemos creído? Es decir, las distintas dispensaciones en las que se movió Jesús, o en la que, me lo voy a decir de otra manera, en lo que proféticamente se movió el nombre de Jesús. ¿En cuál de esos Jesús hemos creído? ¿En cuál nos hemos quedado? Eso lo vimos con anterioridad. Luego, como número 3, es tener sobre la base de que la obra ha sido terminada, ha sido consumada. Capítulo 17 de Juan, versículo 4, al igual que el 19:30 del mismo Juan, nos habla de que la obra ha sido terminada. Jesús en oración le dice al Padre: yo te he glorificado y he terminado, he acabado, he consumido la obra, consumado la obra que me diste que hiciera. Es decir, ya culminada. Entonces, muchas veces, por muchas razones, seguimos trabajando en una obra que ya fue terminada. Seguimos haciendo cosas dentro de una dispensación que ya fue concluida. Entonces no distinguimos en qué dispensación estamos. Y como no distinguimos en qué dispensación estamos, no sabemos en qué Jesús hemos creído. Y por supuesto viene el punto de que no manejamos ni controlamos la incredulidad como tal. Luego hablamos de los escogidos, deben escoger lo que Dios escogió para ellos. Llamamos el tema escoger lo que Dios escogió para mí. Hoy, o mejor dicho, voy a recordarles rápidamente lo que dije en esa oportunidad. Yo basé ese punto
en el Salmo capítulo 25. Escoger lo que Dios escogió para mí. En el Salmo capítulo 25 vimos varios puntos bien interesantes que el Señor David nos los muestra. Y eso que nos muestra, dijimos en esa oportunidad, 5, que usted podía encontrar muchísimo, pero por ahora 5 que son muy básicos. Y vimos lo siguiente, que es desear con vehemencia lo que Dios desea para mí. Y en eso que yo deseo, que Dios desea para mí, basar mi creer, confiar y esperar. Basar también el aguardar pacientemente. Y allí hice un paréntesis para nombrar lo que yo llamo el Pentateuco paulino, según 1 Corintios 16, versículos 13 y 14, donde él exhorta a los corintios, y ahora nos exhorta a nosotros, a, número 1, velar. 2, mantenerse firme en la fe. 3, portarse varonilmente. 4, esforzarse, por supuesto, en la gracia. Y 5, hacer todas las cosas con amor. Y yo le agrego con amor, por amor y en amor. Entonces, ¿por qué? Porque esos fundamentos son los que nos hacen mantenernos en la expectativa, expectante, que todo eso que yo deseo, creo, confío, espero y aguardo con paciencia, ha de manifestarse en el modo, tiempo, lugar y espacio de Dios en nuestras vidas. A veces va pasando el tiempo y el tiempo va pasando y nosotros nos desesperamos y nos angustiamos porque hay un tiempo que pasa, por supuesto, pero como Dios vive en eternidad, Él tiene marcado el tiempo para esas cosas. El Mesías fue esperado y fue deseado y fue profetizado, pero se manifestó en el tiempo de Dios, según establece Gálatas capítulo 4. Entonces fue en el tiempo de Dios, cuando vino el cumplimiento de los tiempos. ¿Ok? Bien, otra cosa que vimos es que todos aquellos que hemos depositado en Dios nuestro Padre las angustias, las ansiedades, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras dudas, los que hemos depositado en Él, esa inseguridad, los complejos inclusive, y los resentimientos. ¿Ves? Los resentimientos, muy importante esto de los resentimientos, porque a veces tenemos resentimientos contra algo, contra alguien o contra un pasado, pero cuando nosotros depositamos todas estas cosas, ansiedad, angustia, temores, miedos, complejos, resentimientos en el Señor, la Escritura establece que nunca jamás seremos avergonzados. Como número 3, vimos en esa oportunidad también que el Espíritu Santo nos mostrará, nos enseñará y nos guiará por sendas de justicia, por sendas de verdad, de paz, conforme a la gracia y al favor de Dios en nuestra vida, porque así, simple y llanamente, lo quiere Dios. ¿Ves? Entonces, bueno recordar todo esto, porque a veces nosotros somos oyentes, pero no escuchadores de lo que Dios dice. ¿Ves? Santiago dice que somos oidores, pero no hacedores. Yo digo que somos oidores, pero no escuchadores. Si no escuchamos, no podemos hacer. Es una sapiencia, es algo que pasó por nuestra mente y nos lo dijeron y ya. Bueno, eso no es condenable. Yo creo que sepas que aquí, como predicadores de gracias, nosotros no condenamos, ni señalamos, ni imponemos. Lo que hacemos es exponer lo que el Padre de alguna manera nos va comunicando. Como número 4, estudiamos en ese capítulo 25 del libro de los Salmos, que la comunión íntima del Señor es con los que les temen, es decir, con los que tienen ese temor reverente, ese respeto hacia Dios. Y a ellos les hará conocer su pacto.
por supuesto, ¿qué pacto? La dispensación del misterio escondido. Ese es el nuevo pacto, ese es el pacto actual. Y Dios le hará conocer ese nuevo pacto con los que tienen intimidad. Y Él tiene intimidad con los que tienen temor de Dios. Interesante. Número 5. Dios Padre está atento. Esta palabra es muy, muy interesante. Dios Padre está atento y al tanto. Fíjate la palabra que estoy usando. Dios Padre está atento y al tanto de las diversas situaciones de su remanente. Y Él es y será propicio a ellos. Wow, esto es bueno que, por ejemplo, hay una ministro del Señor ordenada pues de nuestro ministerio que se encuentra también en la ciudad de Punto Fijo, que siempre Dios puso en su corazón, escribía algunos pensamientos y los coloca en post, me los envía, yo los reviso y los apruebo para colocarlos. Entonces, esto es bien interesante. Dios Padre está atento y al tanto. Fíjate esto, porque a veces nuestras oraciones es como que si Dios no supiera lo que nos está pasando. Padre, y empezamos a hacer oraciones con un clamor, como que si fuera de pacto, por cierto. Porque como lo he dicho, en este tiempo no se le pide nada a Dios, sino se le adora y se le da gracias. Ya voy a hablar un poco acerca de eso. Entonces Dios Padre está atento y al tanto de las diversas situaciones de su remanente, y Él es y será propicio a ellos. Dios está al tanto y está atento de lo que me pasa. Entonces cuando yo me presento ante Él con un clamor, como que si fuera huérfano, Él dice, ¿en qué dispensación está viviendo este señor? ¿Ves? Podemos estar entonces, ser muy cristianos, muy creyentes, y estar fuera de pacto. Increíble, ¿verdad? Es decir, no es que estamos fuera de pacto porque Dios nos sacó del pacto, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestras oraciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar en momentos X nos hace ver que estamos fuera de pacto, o sea, fuera de lo que Dios tiene para nosotros. O sea, esta persona me está pidiendo algo que ya yo le di. ¿Cómo hago? Entonces, para esas personas se hace necesario anunciarles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclararle a todos cuál es la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que hizo todas las cosas. ¿Te das cuenta lo importante que es anunciar y aclarar? Pero nosotros lo agarramos como... Bien, fíjate. ¿Qué vamos a tratar hoy? Hoy voy a aprovechar el tiempo. Hoy estaríamos hablando de una media hora, unos 35 minutos. Pero quiero que usted, si está en su casa y tiene a la mano la Biblia, usted abra el Salmo capítulo 26. Salmo capítulo 26, que es la continuación, por supuesto, del capítulo 25. ¿Por qué? Porque yo voy hoy a procurar con mucha diligencia de complementar ese pensamiento davídico de esas 5 cosas que vimos. ¿Ok? Esas 5 cosas que vimos el domingo pasado. ¿Por qué? Porque con el fin, con el propósito de que yo voy a tratar, a lo mejor los voy a enredar un poco, pero ese enredo lleva como fin
desenredarlos luego para que puedan ver. O sea, lo voy a hacer de esta manera. Los voy a vendar, los voy a llevar por un pasillo, ¿ok? Luego les voy a quitar el vendaje para que ustedes puedan ver, ¿ok?, por dónde pasaron. Porque cuando el ser humano, nosotros estamos tan bien equipados que cuando un sentido nos falta o nos falla, se desarrollan los otros. Entonces, para que los otros sentidos, oído, olfato, gusto, tacto, en ellos usted pueda sentir por dónde está pasando. Y luego, cuando se les quiten las vendas, decir, wow, espérate un momento. Quiere decir que estoy en una dispensación donde debo analizar las cosas de manera distinta a como de alguna manera tradicionalmente se nos enseñó. Lo hago con toda responsabilidad y comenzamos. Vamos a completar entonces el pensamiento davídico. Oído, pensamiento davídico es el pensamiento de David, de aquel de quien el Señor dijo, hallé a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Fueron palabras de Dios para con David. Hallé a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Ese pensamiento davídico lo vamos a entrelazar con el pensamiento paulino. Y vamos a ver cuando David, que está hablando en la escritura, Salmo 25 y 26, y en muchos otros salmos, él está hablando de sí mismo, pero que nosotros desde el punto de vista profético nos damos cuenta que eso no se cumplió en la totalidad en la vida de David. Por lo tanto, él estaba anunciando, es decir, profetizando lo que iba a suceder con Jesús. Y aquello que totalmente no se cumplió en Jesús, o lo que Jesús cumplió, por decirlo de otra manera, lo que Jesús cumplió tanto en su vida terrenal como en la cruz y post-cruz, en cuanto a los 40 días que se mantuvo con sus apóstoles, se lo comenzó a revelar a un hombre llamado Saulo de Tarso, con el cual se encontró camino a Damasco. Entonces, en 14 epístolas que el apóstol Pablo canónicamente escribió, revela de alguna manera lo que Cristo le mostró, y Cristo le muestra a Pablo lo que hizo Jesús, y Jesús vivió en carne propia lo que el Señor David profetizó. Entonces lo voy a decir de otra manera, te estoy poniendo la venda. David anuncia, profetiza, se cumple en Jesús. Jesús en Cristo se lo revela a Pablo, y Pablo lo deja escrito para una posterior revelación al remanente, que es la iglesia, es decir, aquellos que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como lo dice el libro de los Colosenses. ¿Lo ves? Cuando no sabemos y no distinguimos esto, nosotros hablamos como habló David. He aquí que él habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Eso se cumplió en Jesús. Y posteriormente debe cumplirse en cada uno de nosotros cuando nosotros interpretamos y personalizamos el Salmo filtrado por la revelación que recibió Pablo.
que hay que filtrar las cosas de dos maneras. Una, por la cruz, el antes y el después. Y dos, por las epístolas de Pablo, que son lo que yo responsablemente llamo la cruz de Cristo. Por eso dije, los voy a enredar para luego desenredarlos. No se retire, tenga temor, porque una de las cosas que tenemos nosotros es temor a la verdad. Alguien dijo, es como una fábula, pero una fábula que es verdad, que en una oportunidad se encontró la mentira con la verdad. Y ambas se encontraron y comenzaron una conversación, inclusive muy amistosa. Y la mentira le dijo a la verdad: bañémonos juntas en un lago hermosísimo de aguas cristalinas. Y la verdad se le quedó mirando, como sabía que era mentira, que era la mentira, se le quedó mirando de arriba abajo y dijo, ven, probemos el agua. Y se dan cuenta que el agua realmente era como la mentira lo había dicho, era cristalina, era transparente, era tibia, tenía una temperatura templada y podían disfrutar de aquello. Bueno, la mentira se introduce al agua, la verdad se despoja de sus ropas, se introduce al agua también, disfrutando de aquel baño. Repentinamente, mientras la verdad disfrutaba de aquel momento, la mentira se salió del agua y se puso las ropas de la verdad. Y dice el que escribió esta narrativa de que desde entonces la mentira anda con las ropas, con las vestiduras de la verdad, y la verdad anda desnuda. Y como nadie quiere la verdad desnuda, por eso la verdad ha tardado tiempo en poderse manifestar, porque una de las cosas que tiene la verdad es que no se coloca la ropa de la mentira, sino que anda al desnudo. Y por supuesto, la verdad desnuda no le agrada a mucha gente. Ok. Comencemos con esto que le estoy diciendo. Entonces, el pensamiento paulino o la misión de Pablo fue la que dijo el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo, no de Jesús, el Espíritu de Cristo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, el versículo 15 y 16, donde él dice, instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo. Este me es instrumento escogido para llevar mi nombre a presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Ves? Tres objetivos: gentiles, reyes, sean de uno o de otro, es decir, gobernadores, de donde quiera que estén, y de los hijos de Israel, es decir, los que se podíamos llamar los judíos. Esa era la misión de Pablo. ¿Pablo logró completar esa misión? Respuesta, no. Pero dejó escrito 14 epístolas para que el remanente pudiese cumplir esa misión. Entonces, podemos personalizarlo y decirlo, nosotros somos instrumentos escogidos de Dios para anunciar entonces a los gentiles, dígase gentiles los que no eran judíos, a los reyes, dígase reyes, todos los gobernantes a quienes podamos anunciar la palabra, y a los hijos de Israel, es decir, a todos aquellos que desciendan de ese pueblo, sea tanto espiritual como físico. Bueno, el tiempo va avanzando. Ahora bien, entonces yo, como les dije antes, si tiene su Biblia abierta en el capítulo 26 del libro de los Salmos, sería interesante que usted juntamente conmigo recorriera algunos textos bíblicos, pero por supuesto con el fin de ver lo que yo llamé, oído con esto, 8 peticiones, solicitudes, pedimentos, ruegos,
como usted quiera ponerle el nombre. Pero yo diría pedimentos que hizo David en su nivel de conocimiento de la época. Recuerden que él fue un rey que vivió en ley. Él vivió en ley con ciertas gratificaciones de gracia. Esto es importante que lo sepamos. 8 peticiones. Primero voy a comenzar con las peticiones. Y después con las posiciones. Peticiones primero. Fíjense, esto lo dijo David. David, son peticiones davídicas, que usted las va a analizar y se va a dar cuenta si usted en este tiempo haría esas peticiones. Porque para hacer esas peticiones en el tiempo de David se necesitaba mucho coraje en tiempo de ley. Fíjate la primera. Comencemos, versículos 1 y 2 del capítulo 26 del libro de los Salmos. La primera petición de David fue: júzgame, oh Señor. Júzgame, oh Señor. ¿Quién de nosotros se atrevería a decirle a Dios que lo juzgue? ¿Ve? Porque leemos el Salmo, pero no nos detenemos a meditar, a reflexionar en esa posición de David, de decir, júzgame. ¿Tú sabes lo que significa que David dijera, júzgame? Condenación segura, el infierno, pues, seguro. Pero cuando tú proyectas eso a Jesús, tú dices, ya va. Pero este hombre, aunque estaba personalizando esta oración desde el punto de vista profético, para aquellos que hemos recibido esos pequeños destellos de gracia, podemos decir, él estaba profetizando lo que Jesús pudiera hacer. Porque a quien realmente Dios juzgó fue a Jesús por nosotros. Y mira lo que sigue diciendo. Son expresiones que yo quiero que tú analices. Júzgame, oh Señor. 2, dice, escudriñame. 3, pruébame. Imagínate tú. Nosotros jamás le pedimos prueba al Señor. Jamás le decimos que nos pruebe. Más bien nosotros lo probamos a Él. Señor, voy a hacer esto. Voy a probar si es verdad que tú existes. Somos nosotros los que probamos. Pero este Señor aquí, en una intimidad con el Espíritu de Dios, al nivel de su época, le dice a Dios, júzgame, oh Señor. Escudriñame. Pruébame. Y mira esta expresión como la número 4. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Quién dice eso? Por Dios. ¿Qué hombre se le ocurre? ¿Qué hombre en este tiempo? ¿Qué ministro? ¿Qué pastor? ¿Qué apóstol? ¿Qué sacrosanto se atreviera a decir a Dios por lo menos estas 4 expresiones? Júzgame, oh Señor, escudriñame, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Yo por lo menos no me atrevería, porque decirle a Dios que escudriñara mis íntimos pensamientos, oye, si no fuera por la gracia, fuera infierno seguro. Entonces lo que quiero que reflexionemos es que a veces nosotros nos tildamos de una vida de muy santa cuando realmente no existe. No existe. Si no fuera porque este hombre está, desde mi punto de vista, proféticamente hablando, proyectando a Jesús, yo diría que David estaba
David, por supuesto que estaba en otra dimensión, porque David al decir esto estaba en otra dimensión. David proféticamente se metió en la dimensión de la gracia. Quiero que oigas esto, David vivió la dispensación de la ley, pero proféticamente cuando él era de alguna manera inspirado por Dios para escribir, él se metía en dispensación de gracia, porque hacer todo esto, o pedir en oración todo esto, se requiere estar en una dispensación de gracia, porque de lo contrario, esto sería condenatorio. ¿Lo ves? Por eso el tema de hoy es escoger lo que Dios escogió para mí, parte 2. Porque vimos la parte de Dios puede hacer si yo puedo creer. En que Jesús hemos creído. Y como número 3 vimos la parte de la obra terminada. Y como número 4 esta parte de escoger lo que Dios escogió para mí. Y hoy estamos viendo la segunda parte de este punto. Otra cosa bien interesante que dice David como número 5. No arrebates con los pecadores mi alma. Fíjate que David se mete en una dimensión y dice, wow, yo creo en la petición que le estoy haciendo a Dios, que según mi comportamiento, que lo vamos a ver más adelante, yo no merezco ser arrastrado por los pecadores. Es como que si nosotros en este tiempo, en este tiempo, déjame nombrar la número 6 para completar. La número 6 es, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Es como que si él estuviera viviendo una dispensación o se adelantó a la dispensación que hoy nos ha tocado vivir a nosotros, donde vemos desde el punto de vista político, religioso, desde el punto de vista económico, social, evangélico, el nombre que le quieras poner, nosotros vemos allí que hay hombres que han errado el blanco. ¿Quién no lo ha errado? Lo hemos errado todos, pero Pedro, el señor David dice, wow, estoy rodeado de una cantidad de personas que no creen lo que yo creo, que no andan en lo que yo ando, que no caminan en lo que yo estoy caminando, pero que sin embargo me están arrastrando. Hay una lucha desigual, hay un sistema que me arrastra, hay un sistema político que me está arrastrando y yo no me estoy dando cuenta. Hay un sistema religioso que me está arrastrando, entonces yo miro para los lados y para estar al bien con todos, para, como dicen por ahí, de tirarle un palo a la democracia y otro a la revolución. Entonces, estoy como ¿dónde estoy? Y David se detiene por un momento, proféticamente hablando, y dice, no arrebates mis manos, no me arrebates con ese tipo de personas, no permita que yo me vaya detrás de ellos, evita que yo caiga en manos de estos hombres que son sanguinarios, como dando a entender, son asesinos, son estafadores. ¿Por qué lo digo? Porque a la siguiente parte, él dice, en cuyas manos, tanto de estos, él dice, en cuyas manos está el mal, y en su diestra está llena de sobornos. Son personas que han llegado al límite de la maldad. Tal vez cuando digo al límite de la maldad, me refiero a que como que si no hubiese más allá, todos los días hay algo nuevo. Se inventan algo malo, algo sanguinario, algo satánico, algo diabólico, y con eso arrastran. E inclusive David en su tiempo se sentía que esos hombres sanguinarios lo estaban arrastrando desde el punto de vista político, porque él era rey, y desde el punto de vista religioso, por cuanto él era creyente en Dios. Y él se veía que estaba siendo arrastrado. En este tiempo nos pasa lo mismo. Vemos que estamos sin darnos cuenta
en un río, que nos está arrastrando, que nos está como conduciendo. El río está arrastrándonos y nosotros metidos en una onda donde Dios, a través de su palabra, nos está diciendo: hey, salte de ahí, mira por dónde estás yendo. Entonces fíjate, y luego David dice: redímeme, como número 7. Y aquí es algo importante, porque sabemos que de alguna manera nosotros hemos sido redimidos, pero la palabra redimido tiene 2 palabras en griego que después se las voy a explicar la semana que viene. Porque David pedía ser redimido, pero en este tiempo nosotros ya lo somos espiritualmente, pero que necesitamos una materialización o una manifestación de esa redención propiamente dicha en nuestras vidas. Y luego, por último, David dice: y ten misericordia de mí, cuando nosotros hoy sabemos que la misericordia pasa a ser gracia. Entonces, son estas 8 peticiones que hace David. Primero, voy a decirlas seguidas, son 8. Júzgame, oh Señor, escudriñame, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. No arrebates con los malos mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y en su diestra está llena de sobornos. Redímeme, dice David, y por favor, ten misericordia de mí, en su expresión antiguo testamentaria. Ahora bien, los próximos minutos voy a hablarle ahora de 16 posiciones, pero se las voy a hablar tipo relámpago, ¿no? A lo mejor el próximo domingo saco unas que otras para explicárselas. Fíjate, 16 posiciones de David por las cuales él creyó merecerse cada una de las peticiones que hizo. Voy a repetir esta palabra. ¿Ves? Porque también la tradición nos ha enseñado, y hay cánticos que dicen que no nos merecemos nada. Señor, yo no me merezco que tú hayas muerto por la cruz del Calvario. Amigo, si usted no se hubiese merecido que Jesús hubiese muerto en la cruz del Calvario, no hubiera muerto. A menos que haya muerto por todo, menos por usted. Eso es falsa humildad. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Aunque suene bonito, suena piadoso, suena romántico, pero no es verdad. Entonces fíjate, 16 posiciones de David por las cuales él creyó merecerse, ser merecedor, que Dios le concediera las 8 peticiones de las cuales le acabo de hablar, y todas están en el capítulo 26 del libro de los Salmos. Antes de decir esto, quiero recordarte que el remanente que ha mantenido su integridad en la gracia ha entendido que tiene 2 adversidades a las cuales se va a enfrentar all times, es decir, todo el tiempo. Él se va a enfrentar al libertinaje y al legalismo. Son las 2 vertientes, las 2 adversidades a las que este remanente que se ha mantenido en la integridad de la gracia ha de enfrentarse. Uno, todo es malo, legalismo. Otro, no hombre chico, dale play, el libertinaje. A esas 2 corrientes constantemente nos estamos enfrentando. Entonces, David hace 8 peticiones, solicitudes. Le pide a Dios fehacientemente, vehementemente, le dice: Dios, no me arrastres, no arrastres mi vida con hombres sanguinarios. Dios, escudriñame, júzgame, pruébame.
Ahora, ¿se merecía David que Dios le contestara eso? Vamos a ver qué esgrime David. ¿Cuál es su soporte, por así decirlo? ¿Cuál es el soporte de David desde el punto de vista escritural para solicitar de Dios todas estas cosas que solicitó? Recuerde que estamos filtrando a David. David proyecta a Jesús. Jesús, después de la cruz, proyecta a Cristo. Esas inescrutables riquezas de Cristo le son reveladas a Pablo y Pablo las esgrime en sus 14 epístolas para que nosotros hoy podamos interpretarlas. Bien, vamos a ver lo que dijo David en cuanto a por qué él creía que se merecía eso. Ojo, recuerda que David está proyectando a Jesús. Número 1, la primera, son 16. No te lo pierdas, no las voy a explicar todas. Él dice, en mi integridad, porque en mi integridad he andado. Remanente que se ha mantenido en la integridad de la gracia. En mi integridad he andado, versículo 1, lo confirma en el versículo 11, donde dice, y andaré en mi integridad. Es decir, he andado, ando y andaré. Es decir, él no tan solo dice, anduve ayer, sino que ando hoy y andaré mañana, pero con una seguridad. Por eso yo me merezco que tú me juzgues, que tú me escudriñes, que tú me pruebes y que tú examines mi corazón. Porque yo en mi integridad he andado. ¡Wow! Ahora, cuando tú revisas la historia de David, te das cuenta que yo creo que fue más pecador que todos nosotros, con el pensamiento judío. Número 2. He confiado a sí mismo en el Señor. ¿Ves? Integridad, confianza. 3. Esta palabra me gusta. Sin titubear. En ningún momento titubeé. En ningún momento decliné. No. He andado en integridad. He confiado a sí mismo en el Señor sin titubear. 4. Tu gracia está delante de mí. Tu gracia está delante de mis ojos. Por eso ando en la verdad. Wow, David. Pero ¿de qué David estamos hablando? Indudablemente estaba profetizándose. Por eso, pacto davídico, pacto paulino. 5. No me he sentado con hombres hipócritas. Es decir, si ya sé que son hipócritas, no me siento con ellos. No converso con ellos. No hago negocios con ellos. No hago trances de ningún tipo con ellos. Porque son hipócritas. Pastor, pero eso es bien difícil en este tiempo. I know. Pero eso es lo que dice la Escritura. Y recuerda que yo les estoy hablando al remanente que se ha mantenido en la integridad de la gracia y que ha entendido que hay dos vertientes, dos adversidades a las cuales se tiene que enfrentar, que una es el libertinaje y la otra es el legalismo. 5, dice, ni en los que andan simuladamente, es decir, personas que andan diciendo que son y no son.
o simulando cosas, hechos que no son reales, como si fueran verdad. O que dicen cosas que no son verdad, que son mentiras, como si fuera verdad. Es decir, los que andan simuladamente son aquellos que tomaron las ropas de la verdad y se las colocaron encima. Entonces la mentira anda disfrazada de verdad, mientras que la verdad anda desnuda, y nadie quiere la verdad desnuda. Siete, aborrecí la reunión de los malignos. 8, y con los impíos nunca me senté. Hablando de Jesús, indudablemente, David está, del capítulo 26 de los Salmos, está profetizando, está anunciando. ¿Y por qué David anunciaría eso? Para que Jesús, como apóstol, el padre de los apóstoles, lo pudiera aclarar. Y si él por su corto ministerio no lo podía aclarar, entonces en la cruz se pudiese descifrar, y como no se logró descifrar porque hubo mucha gente que no lo entendió, Dios agarró a un hombre llamado Saulo de Tarso, lo sube al tercer cielo, le revela lo que es la integridad de la gracia y lo envía para que este hombre escriba, para que hoy usted y yo podamos aclarar el misterio. Pastor, no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? 9 dice: lavaré en inocencia mis manos. Inocencia quiere decir sin conocimiento. 10, y andaré alrededor de tu altar. Ahora entra en otra dimensión, entra en la dimensión de la adoración. ¿Lo ves? Y cuando entra en la dimensión de la adoración, dice 11, para exclamar con voz de acción de gracias. ¿Te das cuenta? Es la dimensión de este tiempo: adoración y agradecimiento. Siempre agradecer, nunca reclamar, nunca enaltecerse ante Dios. 12, para anunciar a todos tus maravillas. ¿Te das cuenta? Ahora está entrando la profecía, la dimensión donde estaba David en ese momento, cuando escribió el Salmo 26, estaba en una dimensión que él jamás, estoy seguro que él jamás pudo entender mentalmente hablando. La recibía, lo aceptaba en su espíritu y tal vez eso le daba satisfacción, pero mentalmente, desde el punto de vista ¿qué pudiésemos decir? De inteligencia, de intelecto, él tal vez no entendió nada de esto como usted y yo lo podemos entender hoy. 13, Señor, la habitación de tu casa he amado. Hablando de intimidad. Y el lugar de la morada de tu gloria. Hablando de intimidad, por eso digo que él empezó a entrar entonces ahora en una dimensión de adoración, de agradecimiento. Y luego, como números 15 dice: mi pie ha estado en rectitud. En otras palabras, te estoy pidiendo que me libres de los hombres sanguinarios en cuyas manos, en cuya diestra está llena de sobornos. Estoy pidiendo que me libres de todos ellos, porque mi pie hasta ahora ha estado en rectitud. Es una dimensión. Es una dimensión. Y por último dice, como número 16, en la congregación te he bendecido.
En otras palabras, Señor, viste que Él, si tú analizas todo esto paso a paso, te vas a dar cuenta que Él hace 8 peticiones y luego le esgrime a Dios 16 posiciones por las cuales Él creía merecerse las peticiones que había hecho. ¿Lo ves? Entonces por eso hoy estamos en la dimensión de la adoración y el agradecimiento. Porque yo adoro a Dios, o adoramos a Dios, o en la dimensión de adorar a Dios por lo que Él es. Lo alabamos por lo que Él ha hecho. Y le agradecemos por todo lo que ya nos ha dado, en los cuales estamos completos. Y solamente le pedimos nos aclare. Cuando digo de pedir, es cómo declarar para hacer que esas cosas que ya nos dio, tanto en la dimensión de adoración, de alabanza y de agradecimiento, podemos nosotros atraerlas a que éstas se manifiesten en nuestras vidas como tal. ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo lo veo y lo oigo a cada rato, tanto en iglesias tradicionales como en iglesias de gracia. Culto de oración. Vamos a levantarnos a las 5 de la mañana para orar por tal cosa. Yo no estoy en contra de que eso se haga. Lo que digo es que en la dimensión davídica, en tiempos de ley, con mentalidad de gracia, el hombre entró en una dimensión paulina, tiempo de gracia, para darnos a entender a nosotros que tenemos una posición en la cual nos merecemos lo que Jesús de alguna manera logró, de alguna manera solicitó y ganó en la cruz del Calvario, porque hemos entrado en la dimensión de adoración, alabanza y agradecimiento. Adoración por quién es Él, alabanza por lo que ha hecho y agradecimiento por lo que nos ha dado. Si podemos distinguir eso, hemos entrado en la dimensión de la gracia, hemos comenzado a desgranar lo que Pablo dijo, anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si no conocemos y entendemos estos 5 puntos de los cuales les hablé, son muchísimos, pero estos 5 puntos básicos, los cuales les he hablado en los últimos días, que es entender, o mejor dicho, manejar, controlar hasta llegar a vencer la incredulidad, saber en qué Cristo, en qué Jesús hemos creído, conocer de alguna manera que lo que es la obra terminada y escoger lo que Dios escogió para mí, parte 1 y hoy parte 2. Esos 5 puntos, entenderlos, sobre todo los últimos 2, los Salmos 25 y 26. Amigo, hemos entrado entonces en la dimensión que Dios nuestro Padre nos ha preparado para realmente anunciar y para luego aclarar. Hemos entrado entonces en la dimensión apostólica y profética. Los declaro muy pero muy bendecidos, bajo cobertura divina. Declaro que la gracia y el favor de Dios está en sus vidas, recordándoles siempre ese código de honor. Es un código de honor que es personal de José Silva, que se los doy con mucho gusto. Es andar en la verdad, andar en justicia, en rectitud e integridad de corazón, procurando con diligencia ser siempre lo que a Él le agrada. Ese es un código de honor. Estando en ese código de honor,
como el Padre lo ha dicho, de lo demás Él se encarga. Sean todos muy bendecidos, fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo porque así lo quiere Dios, para que estemos conversando acerca de otro tema, bajo estos mismos lineamientos consecuenciales, para aclarar ese misterio. La dispensación del misterio, que no es otra cosa que su palabra de gracia. Sean todos muy bendecidos. Hasta la próxima semana.